¿No me escuchan? ¿Quién entró a la Sí, cirugía de profe, columna si te cervical? oyes bien. ¿No se me oye bien? Sí, te escucha bien. Vaya. ¿Quién entró a la cirugía de columna cervical? Del señor Gabriel Sequeda, que yo mandé las fotos ahí al chat. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes? Dubán, Johan, Amado, un hombre fue, creo. No me acuerdo. Cristian. ¿Nadie? ¿Me escuchan? Sí, profe. No, señor, pues yo no entré, no sé si mis otros compañeros entraron. Ninguno de ustedes ha entrado a cirugía conmigo. Nadie. Profe, esto fue la primera vez ese día que estábamos como que viendo, ahí, ahí observando una craneotomía. ¿Craneotomía para qué? Pero usted quedó de... ¿Alguno de ustedes ha quedado de exponer lo que hizo? Ah, no, no. ¿Usted entró a una craneotomía de qué? Eh, fosa anterior, no, ¿cuál era, profe? Fue un abordaje eh, posterior temporal. ¿Sí? ¿Puede ser? Pero profe, es que no me acuerdo bien. Aquí está anotada. Espera. ¿Usted tomó fotos o algo? Sí, profe. ¿Puede compartir las fotos? A ver qué era. Listo, profe. Bueno, esperen un momento. ¿Alguien está grabando? Sí, profe. ¿Qué fecha es la grabación que yo les estoy debiendo? Profe, la primera clase. ¿Qué fecha es? Profe, si no estoy mal, es el 3 de febrero. Pues esto, ¿será que puede compartir en pantalla? Para, Usted puede compartir sin problema, claro. listo. 3 de febrero.
Sí, sí, señor, esa es. Listo, profe. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Usted puso estas fotos en el... No, ¿o cómo? Están en el grupo, profe. Bueno, Entonces, esto, hable ahí de lo que se acuerde usted. pues, profe, de lo que me acuerdo, por ejemplo, aquí empieza ahí el paciente que está con el separador de Mayfield, va por dentro Por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es eh, esa foto? ¿Puede agrandarla un poco usted? bueno, aquí está el paciente con el separador de Mayfield. ¿Me puede escribir en el chat cómo se escribe ese separador? Así, profe, así se escribe. Escríbalo. Ya, está en el del WhatsApp, ¿sí? Entonces, primer quiz. ¿Cómo escribe separador? 5 segundos. ¡Pam! Pongan ahí. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe ese separador? Ya lo voy a escribir. Stephanie Hernández. Stephanie. Stephanie, ¿me oye? Sí, señor. Bueno, como lo escribió Stephanie y ahorita lo escribieron Catherine y Diana, así es que se escribe. Mayfield. Mayfield. ¿Sí? Como Mayo Field. En sentido general, ese se llama en inglés tree pin holder. Tree pin, tree de 3. Soporte de 3 pines. ¿Sí? Puede agrandar la foto, Cristian, y explicarme un poco más cómo es ese separador, cómo se pone, cómo funciona, qué hace la instrumentadora. ¿Alguien más ha visto poner este separador? Profe, yo lo vi poner, pero el semestre pasado. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? Lady Gutiérrez, en La Chica Mocha. Ya. Cristian, No, ¿usted no fue La recuerda? Chica Mocha, perdón, fue la comunera. ¿Puede explicar eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese? profe, esto, pues, de lo que me acuerde, ¿Qué parte es estéril de eso?
¿Qué hace la instrumentación? Los pines, los que van aquí incrustados por el paciente, acá, esto es estéril, esto no es estéril. Los pines son los que es estéril, los que van aquí incrustados por el paciente. Pero sí que paso a paso, pues que me acuerde cómo fue esa colocación del Mayfield, profe, pues primero se pone por una parte lateral, bueno, en este caso es por la parte anterior y luego se va, se va a introducir por la parte posterior. De lo que me acuerdo aquí en esta gráfica, aquí el paciente va con unas fiducias, va con las fiducias para su neuromoritoneo. ¿Sí, profe? O para la neuronavegación, espera. El neuronavegador. Neuronavegador. Pero esta cirugía nosotros se la estábamos mostrando a otros, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, señor. Hay otros que tenían estaban ese día accediendo ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, la única parte estéril son los pines que se colocan en el Mayfield. Esos pines hay de adulto y hay pediátrico, ¿sí? Pines de adulto y pines pediátricos. Es el invento más inteligente que alguien ha podido hacer en la vida para sostener la cabeza de un paciente en la posición quirúrgica y que no se mueva. Normalmente los pacientes se ponen o en una dona que se llama o roscón, ¿sí? Sobre la mesa sin soporte, y la mayoría de pacientes de trauma se operan encima de esa dona o roscón, ¿sí? Pero si yo quiero mantener un paciente en una misma posición, utilizo el soporte de cráneo, que se llama el Mayfield, que es un soporte de 3 pines. Es decir, utiliza la ley muy antigua de la física que se llama dame 3 puntos de apoyo y te sostengo el mundo, ¿no? Sí, habían oído eso, ¿no es cierto? Entonces aquí yo debo conseguir colocar esos pines en un lugar que no incomode mi abordaje, pero que me permita, obviamente, llegar hasta donde está la patología del paciente. Adicionalmente, ustedes están viendo ahí en la foto que del Mayfield sale un brazo, ¿sí? Puede agrandar lo que tiene la punta de ese brazo. Del Mayfield sale un brazo, ¿no? Agrándelo. Uy, ¿qué pasó? Se perdió, profe. Ya, profe, ahí. No, el apoyo está en la... a ver, deme por favor. Le voy a solicitar el control remoto a usted. Cristian. Ya, profe. Bueno, entonces... Pero a ver, profe, si en otra gráfica se ve un poquito mejor. Eh, mm, dele otra foto. No agrande nada. No, no, dele. No, ahí ya todo es cirugía.
Devuélvase una foto. No, 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 no. Devuélvase otra vez. Pase las fotos otra vez, por favor. Bueno, ahí ¿qué está pasando? Ahí fíjense una cosa. Alguien sostiene la cabeza se le hace una limpieza para poder poner el Mayfield. Se coloca la posición de la cabeza. Ponga la otra foto. Y ahí, perdón, no, de a una. Y ahí estamos agarrando el Mayfield. Ustedes ven que tiene un agujero en la mitad. En cada lateralidad. Sí, cada cosita de esas. Sí. A ver si yo puedo algún elemento, algo. ¿Ven mi flecha ahí? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, ahí, en ese lugar, en ese huequito, es que quien está instrumentando pone el pin. Está con guantes estériles, el pin es estéril y debe saber cómo meterlo. Cada pin tiene en la inteligencia, por favor, porque he visto que algunos tratan de ponerlo al revés. Sí, eso es un hueco cilíndrico, que el pin tiene pues un pin, una puya, una punta. La punta va para afuera y el hueco, ¿sí? Entonces meten eso ahí. El soporte lo sostiene quien lo va a colocar, que normalmente es el neurocirujano, ¿sí? El soporte después se va a cerrar. Se hace una fuerza de presión que es de más o menos de 80 libras por pulgada y es lo que se cuadra. Y luego se ajusta al soporte de la mesa. O sea, se pone primero el Mayfield y luego se ajusta la cabeza al soporte de la mesa. Una vez que se pone ese soporte, yo puedo manipular la cabeza con el soporte, pero mientras tanto alguien debe estar sosteniendo ese soporte. Avance otro poquito, deme otra foto. Bueno, este es el arreglo No, de mesa. no la mesa, eso no lo quiero todavía. Quiero es que veamos el navegador y lo que tiene la navegación y qué es lo que se hace con esas fiducias. Esta, profe. ¿Cuándo fue que fue esa cirugía? ¿Cuál es la fecha de esa cirugía? El 10 de febrero. 10 de febrero, profe. 10 de febrero. Diez de febrero. No, profe, ya. Bueno, ahí la única que se ve. Así la que se ve más específica es esta, profe. Sí. ¿Sí, Aleja? Espérate, a ver un momento. Pero a Cristian no lo puedes poner no puedes ponerlo en el chat y que desde ahí Cristian lo ponga.
Con Don Alirio, te lo voy a pasar para que lo vea, ¿bueno? Espérenme un segundo. Hola, Angélica. Pase de a uno. Pase de a uno y no se nos traba todo ahí. ¿Puede poner el video, Cristian? A ver si rueda ahí. Bueno, detenga el video un momento. Listo. Entonces, el paciente se coloca, esta es una cirugía guiada por neuronavegación. La neuronavegación es un sistema de referencia que nos ayuda a localizar puntos dentro del cráneo o en el cráneo con una precisión de más o menos 2 milímetros. Se acepta como grado, como medida máxima de tolerancia de imprecisión 4 milímetros. Es decir, que el navegador persea automáticamente si la precisión de lo que está haciendo es mayor de 4 milímetros, pues no se puede navegar, ¿sí? O sea que el margen de error tolerable de una navegación es de 4 milímetros. El margen de error de marco estereotáxico es de 2 milímetros. Es decir, que es más preciso la estereotaxia con marco que la neuronavegación. Usamos mucho la neuronavegación porque normalmente no necesitamos en un tumor que mide 10 centímetros, 4 milímetros para allá o para acá, no es mucho. En un tumor de hipófisis que mide, por ejemplo, 1 centímetro, un margen de error de 4 milímetros puede ser meterme a la carótida o no, ¿sí? Entonces depende del tamaño, yo acepto o no acepto la precisión que me diga el equipo. Como marco de referencia que es, entonces yo necesito darle a ese marco de referencia unas señales de dónde estoy para que él pueda cuadrar la precisión. ¿Alguien, Cristian o alguno de los que estuvieron, me puede explicar un poco qué es eso de la neuronavegación? ¿Cómo es ese cuento? Profe, es más que todo como es un sistema que va a permitir como que un mapa cartesiano en tiempo real, pues del cerebro, ¿sí? Eso es lo que entiendo, profe, de la navegación. Un mapa cartesiano o utilizar... En tiempo real del cráneo. Pero si yo digo cartesiano, estoy diciendo qué cosa. Cuando yo hablo... Puntos específicos. Puntos coordenadas, cuando hablo de coordenadas cartesianas, ¿sí? Coordenadas cartesianas, ¿a qué se refiere eso? A una X, una Y y una Z, ¿cierto? En un plano. De marcar anatómicamente. Tengo una X, una Y. X, ¿qué quiere decir? Que dice tantos milímetros en el sentido de las X. Una Y, tantos milímetros en el sentido de la Y. Y una Z, tantos milímetros de profundidad. Eso es lo que es la estereotaxia. Yo tengo un marco al que le puedo poner esos números que acabo de decir.
por ejemplo, así se hace cirugía funcional, cirugía para Parkinson, toma de biopsia con estereotaxia, se hace de esa manera, ¿sí? Entonces, se utiliza la cirugía estereotáxica con esas coordenadas. Neuronavegación se llama estereotaxia sin marco, es decir, no utiliza coordenadas cartesianas per se. Quien hizo el software, obviamente dentro del software incluye ese concepto, pero yo no tengo que cuadrar ni una X, ni una Y, ni una Z. Automáticamente el software, digamos que cuadra la cabeza de una manera que yo pueda ubicar esos puntos o los puntos que sea en el espacio. Y las fiducias, entonces, el detalle que quería mostrarles es, miren ustedes, el elemento que yo estoy sosteniendo tiene unas esferas. ¿Las ven las esferas? Sí, el elemento que yo sostengo tiene unas esferitas. Sí, sostenga eso, sostenga ahí la foto. Pare ahí la foto. Entonces, esas esferas, ¿sí? ¿Las ven ahí? ¿Sí? Sí, señor. También están en el soporte que tiene el Mayfield, ¿sí? En el soporte que tiene el Mayfield, en este soporte que está agarrado al Mayfield, al final tiene una estrella que tiene esas esferas. ¿Ven la flecha donde yo estoy poniendo? ¿Sí? O sea que tanto el elemento que sostengo en la mano como donde está la cabeza del paciente está la estrella de la neuronavegación. Lisset, tómese un tinto o alguna vaina para que no es semejante bostezo, casi nos traga a todos. Uy. Bueno, entonces, el soporte del Mayfield tiene las tres esferas, tiene una estrella con esferas, y mi elemento de marcar tiene otras esferas, ¿cierto? Las esferas del soporte de Mayfield deben estar colocadas máximo a 30 centímetros de la cabeza del paciente en el sitio donde yo voy a abordar. Máximo. Es decir, cuando yo coloco todo el paciente, estoy pensando cómo lo voy a colocar para que no me incomode en mi abordaje y él pueda tener la guía de la navegación. Corramos el video a ver si ahí se explica alguna cosa y si falta algo, pues yo lo complemento. ¿Tiene audio? Es que hay más, hay otro, profe. Espérame. Pero ponga ese video a ver qué dice. Ahí no, Ya, no, profe. Solamente duró 12 segundos. Más nada. no decía nada. No hay más, profe. De las esferas está solamente esto. Ponga todos los videos a ver qué dice. Ah, no, sí, profe. Ahí. Sí. Pongámoslo desde el principio y pongámosle mejor volumen a esa vaina. A ver. Es que aquí hay un poquito de ruido. ¿Le da el chance de agrandar? Estas referencias, cómo es la posición de la cabeza para que un taque nosotros acabamos de hacer, lo podamos correlacionar
Para el video, para el video. Ahí que acabamos de decir, Cristian, ¿qué dijeron ahí? Es que yo no lo entendí bien. No lo entendí. Entonces lo que yo dije fue, acabamos de hacer un TAC para el paciente. Entonces, esto se llama cirugía guiada por imágenes, ¿sí? Cirugía guiada por imágenes. Entonces, yo he tomado en el paciente un TAC o una resonancia magnética, cualquiera de las dos, y he colocado antes esas referencias fiduciales, esas cositas redonditas, que son las que me van a servir a mí cuando imprima la imagen y haga la planeación de la cirugía en el software de neuronavegación. Entonces, la navegación tiene varios puntos. Punto número 1, colocar al paciente referencias fiduciales. Punto número 2, toma del examen. Entonces, el paciente se va a tomar un examen y el examen que se toma tiene una diferencia con los exámenes diagnósticos, que es la siguiente: no puede haber, es decir, cortes muy grandes. Entonces, los tamaños de los cortes normalmente para neuronavegación es de 1 milímetro cada corte. O sea, las imágenes que salen son 200, 300, ¿sí? Imágenes, si yo los tomara. Se toma una imagen que debe incluir la nariz del paciente. Cuando yo ponga la imagen, el FOB de la imagen, FOB, como se los escribo ahorita ahí en el chat, ¿sí? Voy a escribirlo en el chat de instrumentación. ¿Qué dice ahí? Lisette, ¿quién le está echando un chiste? Lisette, léame qué dice el chat. FOV, Field of View. ¿Qué? Field of, y el último pie, view. View, field of view, Field of campo view. de visión. Entonces, cada estructura que un examen de resonancia o de escanografía va a hacer tiene un FOB especial. El cráneo tiene un FOB especial que incluye solo el cráneo, es decir, el campo que va a ver la foto de la escanografía o de la resonancia, lo que ve, ¿cierto? Entonces, el tórax tiene un field of view especial, el cráneo tiene otro. Entonces, se hace con un field of view parecido al de tórax, porque se necesita ver la nariz del paciente dentro de la toma del examen, ¿sí? Cuando se hacen los cortes. Una vez que se toma la escanografía, entonces ¿cómo haré eso yo? Porque yo tengo la esta de chatear, ¿por qué? A ver. Ya. Una vez que se toma la escanografía, entonces yo les digo, se toma la escanografía y es basado en esa escanografía que se hace todo. Entonces, cuando Cristian dice que se hace en tiempo real, no es verdad. Lo que hacemos es algo que es en tiempo virtual. ¿Por qué, Cristian? Porque yo me estoy guiando es en la escanografía. Todo lo que hago, yo lo estoy haciendo ahí, claro, en la vida real, pero todo lo que hago
se basa en la imagen de la escanografía del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes toman una imagen con un intensificador de imagen para poner un tornillo, esa es una imagen en tiempo real. ¿Sí? Una imagen del intensificador es una imagen en tiempo real. ¿Sí? Una imagen de TAC o resonancia no es en tiempo real. Es un TAC que le hice al paciente y lo estoy usando en ese momento. Pero fíjense que yo estoy acomodando al paciente en una posición que no era la del TAC y muchas otras cosas que pueden producir márgenes de error. Por eso necesito digamos, llenar muchos puntos de referencia para que mi cirugía salga con precisión. Volvamos a rodar el video a ver. Entonces diga, pare ahí, pare ahí. ¿Esto qué es? Es como la escanografía. No, perdóneme lo que le voy a señalar. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe eso qué es? Fue como una señal para poder hacer ese procedimiento. Una radiación, algo así. Una radiación, algo así. ¿Alguien más tiene idea? Profe, esa es la antena que emite, no estoy segura si son señales infrarrojas que conectan con las esferas. ¿Quién dijo eso? Lady Gutiérrez. Lady. Entonces, esa antena que llamamos emite luz infrarroja. ¿Sí? Luz infrarroja que es captada por las esferas que les acabé de mostrar, tanto de mi instrumento como del marco del Bayfield, ¿cierto? Y se refleja de nuevo a una pequeña cámara que está ahí en esa antena. La luz infrarroja se envía a las esferas y esa luz infrarroja se refleja a una camarita pequeñita que se ve ahí. No sé si la ven ahí, es un puntico pequeñito que está ahí. Esa cámara, Lisette, cuéntenos, mejor dicho, ¿qué pasó? ¿En dónde está usted? ¿En clase o en qué? Doctor, nada. Como nada, está toteada de la risa mirando a alguien usted por allá. ¿Mm? Por favor, concéntrese en la clase, ¿sí? Entonces, unas esferas que reflejan la imagen de luz infrarroja y el software lo que hace es evaluar la posición donde están esas esferas. Digamos que eso es lo interesante de la neuronavegación, lo poderoso de la neuronavegación. Entonces, cada elemento que yo voy a presentar debe estar orientado hacia esa antena, ¿sí? Y la precisión de la neuronavegación depende de que yo no mueva la cabeza del paciente, ojalá no se mueva la antena, y entonces toda la cirugía, los equipos no ven la cabeza del señor ni ven nada de eso. Es basado en las imágenes y basado en la posición de esas esferas, entonces yo puedo puedo hacer que mi cirugía fluya. Pongamos entonces el video, por favor.
¿Ya? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capturadas. ¿Sí? Ahí estoy diciendo, tiene 8 referencias fiduciales que yo puedo mostrar en la posición en que puse al paciente. ¿Sí? Técnicos como todo, ¿no? Es colocar las referencias que cubran donde nosotros vamos a operar. No hay que colocar aquí, allá, no. Partes óseas que uno pueda reconocer. Técnicos como todo, ¿no? Entonces, el elemento se coloca en cada fiducia y allá en la pantalla yo veo, ¿sí ven? Veo la posición de cada fiducia. Y él va haciendo una reconstrucción de los 8 puntos que puse para finalmente decirme qué precisión, ¿sí? Frontal medial. ¿Cuál es el otro por? No, es derecho. Derecho de acá. No. Frontal derecho. Ahí. Perfecto. Nación. Ahora vamos a occipital derecho. Pues el ingeniero va diciéndome dónde está la fiducia y nosotros vamos Auricular derecho. donde él pone y cada punto él lo va fijando allá en el software. Dice, sí, ahí está. O sea que se basa en puntos craniométricos que tenemos de la posición de las fiducias para hacer eso. Listo, profe. Ya de lo de las esferas y Bueno, dejemos eso ahí, pero más o menos es para que ustedes tuvieran una idea de cómo es eso del Mayfield y cómo es el inicio de la neuronavegación. Suspendamos y vámonos al seminario que hoy nos tiene, por favor. profe, acá cómo hago para dejar de compartir. No funciona. La persona que va a hablar, comparte la pantalla. Cristian, pero Bueno, sí. proyecte las diapositivas de una vez. Pues, profe, nosotros vamos a hablar de las cirugías más frecuentes y los abordajes del cráneo, y nuestro grupo está por María Paula Contreras, Stephanie Hernández y mi persona, Cristian Ardila. Colócalo en presentación, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el abordaje pterional que está descrito por Se llama Yazahir. terional. Se llama Pterional, que está descrito por Yazahir en 1975. El acceso frontotemporoesfenoidal, usualmente denominado abordaje terional. El nombre de este abordaje es porque confluyen los huesos frontal, parietal, esfenoide, ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. El objetivo de buscar... ¿En dónde ese nombre, o sea, donde confluyen los huesos frontal, parietal, ala mayor del esfenoides y la escama del temporal, ese punto, ¿cómo se llama?
el terion, ¿sí? El terion. Por eso se llama abordaje terional, porque se basa en ese punto que se llama el terion. A propósito, nosotros nunca hicimos una tarea que se llama puntos craneométricos, ¿o sí? No, señor. No, profe. Bueno, entonces tarea para la próxima vez. Se llama puntos craneométricos. Ustedes vieron que allá en la navegación hablaban, el ingeniero me dijo, póngalo en el nation. Entonces existe el nation, el terion, el asterion, el inion, el opistion, puntos craneométricos. Esa es una de las tareas que ustedes se deben saber. Brecma, ¿sí? Donde es la fontanela. Entonces la tarea se llama puntos craneométricos y suturas. Escríbanla en el chat. Puntos craneométricos y suturas en el cráneo. ¿Cuáles son las suturas que hay y cuáles son los puntos craneométricos que hay? Siga, por favor. El objetivo de buscar un abordaje terional es lograr la exposición suficiente de la fisura silviana del lóbulo frontal y el parietal y el temporal, perdón. Ajá. El abordaje terional es el preferido en lesiones del seno cavernoso de fosa anterior y media, en meningiomas de la base anterior del cráneo, en craneofaringiomas, porción lateral del lóbulo frontal y en la región anterior del lóbulo temporal. Con el abordaje terional se expone la cisura de Silvio, la circunvolución frontal inferior, la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal media. La tricotomía, el cabello debe ser peinado de forma prolija, con peine o cepillo alejándolo de la zona de incisión. Se realiza el rasurado del área quirúrgica con máquina eléctrica con una margen de 2 centímetros paralelo a la marcación. Y la marcación, esta debe ser asiforme, una recta imaginaria que se extiende entre sus dos extremos, presenta el límite anterior de la exposición ósea. El extremo inferior se encuentra sobre el borde superior del arco cigomático. No, ¿cómo hago acá para poder señalar la imagen? Pero usted, ¿por qué no tiene la pantalla o cómo? ¿La señalo yo? Es que Está Cristian compartiendo. está compartiendo. Cristian puede proyectar acá donde inicia. O Cristian que Sí, señale. ahí, más abajito. Cristian que señale lo que Stephanie está leyendo. Ajá. Entonces, ¿dónde está cómo es ese trazo? Entonces Entonces, se encuentra. Primero que todo, normalmente la posición del paciente para este abordaje, el paciente está en decúbito supino, la cabeza rotada aproximadamente 30 grados, ¿cierto? 30 grados hacia el lado contrario donde está el abordaje. El rasurado lo hacemos, como lo vemos ahí, más o menos destapando un poco la oreja y la parte anterior y no más, no necesitamos más rasurado, ¿cierto? ¿Desde dónde a dónde se extiende esa incisión? Desde el borde superior del arco cigomático. Desde el borde superior del arco cigomático. Entonces, por favor, todos, delante del trago, que es esto de la oreja, tóquense el arco cigomático. Tóquenselo, el arco cigomático. Ese es uno de los sitios donde ponemos fiducias, porque son duros. Las fiducias se ponen en partes donde los huesos están claramente, digamos, palpables y en la superficie, ¿no? Porque si hago un tac, ese punto es muy preciso, ¿sí? Entonces la incisión arranca 1 centímetro por delante del trago, ahí lo dice, 1 centímetro por delante del trago y más o menos a nivel del arco cigomático.
¿sí? ¿Y por qué arranca ahí? Porque inmediatamente por delante del trago está la arteria temporal superficial, rama de la carótida externa, que es la responsable de la irrigación del colgajo cutáneo. Yo debo tratar de no lesionar esa arteria, Por eso se hace 1 centímetro por delante del trago el inicio de la incisión. Y hago un trazo arciforme, como dice ahí, arciforme, ¿sí? Que puede caer o en el centro de la pupila del ojo o en la línea media. Más o menos ese es la longitud de mi abordaje terional, ¿cierto? Igualmente la rama frontal del facial está ahí en la profundidad, entonces quiero evitar también dañar tanto la arteria temporal superficial como la rama frontal del facial. ¿Bien? Sigamos, por favor. El posicionamiento. Entonces, el paciente debe ser colocado de posición supina, con los hombros ubicados en el borde de la mesa quirúrgica de forma de tal que la cabeza y el cuello queden suspendidos luego de retirar el soporte cefálico. Se instala un sistema de fijación craneal de 3 pines, que es el que el doctor nos estaba hablando, el Mayfield, y el pin ipsilateral del área quirúrgica se fijan en la apófisis mastoides, mientras que los pines contralaterales se deben colocar sobre la línea temporal superior, evitando dañar el músculo temporal. Yasar Gil, quien fue quien describió este abordaje, lo hizo con 5 movimientos sucesivos para el correcto posicionamiento de la cabeza. Entonces, el primero es la tracción en sentido del eje corporal, la elevación permitiendo el posicionamiento de la cabeza por encima del nivel del atrio derecho a fin de mejorar el retorno venoso, la lateralización brindando una mejor exposición del área quirúrgica, la deflexión y la rotación. Estos últimos dependerán de la patología del paciente. La incisión se realiza con un bisturí número 24, manteniendo una proligia hemostasia mediante coagulación bipolar y el uso de gasas humedecidas en solución fisiológica. ¿El bisturí que usan normalmente para la piel, ustedes cuál es? El 20, profe. 20, ¿sí? Bien. A mí me gusta más que entiendan lo que leen, que me lean ahí como utilizando palabras que ni siquiera... ¿Usted sabe qué es eso de prolija? ¿Que lo leyó usted ahí? No. Pues no me gusta que lean ahí, que me pongan... No, porque pues... Dele a ver, siga. Bueno, Cristian, profe, ¿puede ¿hay un reproducir video? el video, por favor? Hay un videito. ¿Sí lo pueden escuchar? No se oye el video. ¿Tiene Es usted que hay algunos que no tienen audio. algunos que? De estos videos que colocamos que no tienen audio. O sea, no explican ni nada, solo el video. No, pero este debe tener. Ahí está diciendo, ahí está, ¿qué haciendo qué? Explíquenme el video. Profe, esto, ahí están haciendo unas Póngame cuidado, triangulaciones. la pregunta que les voy a hacer. Ahí hay muchos elementos, pare ahí, pare. No. ¿Este no tiene audio?
Parece que no, profe. Bueno, entonces póngalo desde el principio. Y usted va explicando entonces qué es lo que están diciendo, o Stephanie, quiénes son los que están hablando. Ay, no sé qué pasó, profe. Video. Error técnico. Toca cerrarlo, profe, a ver. ¿Cómo? Voy a cerrarlo a ver porque parece que hubo una falla ahí con ese video. Es el anterior, Cristian. Bueno, ahí se ve pues claramente ahí la demarcación como lo dijo mi compañera. Están haciendo la incisión, pues ahí dice que con mango de bisturí 24, pero pues de pronto es con 20. Es como el más usado. Están haciendo hemostasia. Aquí, profe. Aquí es donde se me quiere que paremos. ¿Ahí qué están haciendo? ¿Ahí qué hicieron en el paso previo? Bueno, ahí separaron ahí los tejidos con una ¿Qué tejidos? pinzas de campo. ¿Qué tejidos separan? Profe, ese es tejido subdural. ¿Usted le parece que estamos subdurales? O sea, ¿usted ya abrió la dura? No. ¿Ah? No, profe. No. Entonces, ¿para qué dice eso? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Entonces, pregunta de quiz para todos. ¿Qué es eso? ¿Qué estructura es esa que estoy señalando ahí? Quiz para todos. La contestan al chat, por favor. ¿Qué estructura se muestra en la foto en ese momento? Contesten. Estamos en un abordaje terional. ¿Qué estructura es esa? Respondan ya, no tengo ni una sola respuesta. Respondan ya, 5 segundos, es ya. Profe, Si yo respondo, ya de ahí para adelante no hay más respuestas válidas. Voy a responder ya. ¿Qué es? ¿Qué respondí? músculo temporal. Músculo temporal. Músculo temporal. Músculo temporal. Ese es el músculo que incido cuando hago el abordaje terional. Esa masa, devuélvase otra vez.
Entonces, punto 1. Primera pregunta. ¿Qué son esas cositas blancas que están en la herida quirúrgica? Profe, son unos clips, creo que se llaman clips de cranioplasia, que son para, pues, para sujetar la piel hacia los extremos. No, de craneoplastia no. Cra- Bueno, son unos clips, pero no me acuerdo bien el nombre. Ahí se lo puse. Léalo, Paula. Ranay clips. Rani clips. Son clips para hacer hemostasia de cuero cabelludo. Es una pistolita que yo puedo disparar y pongo eso y es para hacer hemostasia de cuero cabelludo. Normalmente no tenemos esa posibilidad, normalmente no la tenemos. Entonces, ¿con qué hacemos hemostasia nosotros? Con pinzas mosquitos. Entonces, al abrir, yo tengo que tener, ustedes, mejor dicho, tienen que tener una disponibilidad de pinzas mosquito suficiente para que yo pueda llenar el colgajo que va a ser básicamente piel, tejido celular subcutáneo y el músculo temporal. Yo puedo hacer la hemostasia de eso con pinzas mosquito. ¿Sí? Listo. Entonces hago la incisión y sigue el video. Fíjese, él está incidiendo con el monopolar, el músculo temporal, ¿sí? Y utiliza, muchas veces se utiliza ahí el elevador de periósteo. Pare ahí, pare ahí, pare ahí. Siempre Bueno, está ahí, profe. no se preocupe. Ahí estaban hablando de un punto que se llama el punto de McCarthy. Devuélvalo ahí. Rueda el video. Entonces espérese un momentico. Ahí él pone ese trazo, el trazo con el lápiz morado, ¿cierto? Está mostrando cómo va a ser la craneotomía. Este paciente lo están operando por la derecha o por la izquierda. ¿Es una craneotomía derecha o izquierda la que están haciendo ahí? Es derecha. Es Sí, derecha. La cabeza está rotada para la izquierda, ¿cierto? Y yo estoy ahí en la derecha del paciente, está de cúbito supino. Ubíquense, por favor, geográficamente. Entonces, estoy haciendo una incisión derecha, rechazo el colgajo cutáneo y hice una incisión del músculo temporal y ahí lo que tengo es acá hueso frontal y acá hueso temporal. ¿Ok? Entonces voy a hacer una craneotomía frontotemporal. Uy, Cristian, ¿qué pasó? ¿Qué incluye el cráneo? Perdón, el terion, que es ese punto que nos dijeron, si usted expone ese punto, entonces el punto clave se llama el punto de McCarthy. Ahí se lo nombran a ustedes ahí. no sé qué pasa ahí, profe. Léame lo que les mandé ahorita por el chat.
Ahí está, mire. McCarthy Keyhole, ¿sí? Entonces, el punto de McCarthy o Keyhole es el primer orificio que se hace con el Midas. Normalmente utilizo 3 puntos para unir la craniotomía. ¿Sí? Él le está diciendo ahí, craniotomía pterional modificada sin punto de McCarthy. Bueno, porque escoge poner, digamos, un punto un poco más alejado del punto de McCarthy, pero deben aprenderse ese nombre. Punto de McCarthy o keyhole. Keyhole significa el hueco principal, el hueco clave para iniciar la craniotomía. Y se hace ese keyhole, está ubicado, miren la mano izquierda del cirujano, donde está el dedo anular de ese cirujano. Ahí es el punto de McCarthy o keyhole. Ahí. Profe, perdón. ¿Sí lo ven ahí? Ese es el punto de McCarthy o keyhole. Entonces, fíjense la exposición. Ahí hago mi primer hueco y luego hago unos 2 o 3 huecos con ¿cuál fresa del Midas? ¿Qué fresa del Midas utilizo para eso? Profe, perdón, que hay una compañera que se le fue el internet y que para que la acepte para volverse a unirse a la reunión. No entendí que recién hecha la reunión. ¿Cómo así? Es que se le fue el internet, entonces para que ella está ahí en sala de espera, para que la acepte Ya. para volver a entrar. Ya. Entonces, ¿con qué se hacen esos orificios del Midas? ¿Con qué fresa? Cortante, porque debe ser una fresa cortante de hueso. Se hace con la fresa de bellota, que se llama, que es en forma cónica, ¿sí? Que la punta no daña la dura madre, o muchos cirujanos les gusta la fresa redonda. Son fresas que aproximadamente tienen 3 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Sí? Fresa redonda o fresa de bellota, ¿sí? Entonces, ellos ahí están utilizando una fresa de bellota para hacer ese orificio. Y luego, fíjense, introduce el attachment de la sierra del craneótomo. ¿Sí lo ven ahí? Para unir los puntos y terminar la craneotomía. ¿Sí ven ahí lo que está haciendo ese cirujano? Listo. Entonces ya tiene el colgajo óseo. Para mi gusto, una exposición muy amplia del cráneo para una craneotomía pequeña. Sí, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más van a hablar ustedes? Entonces levanta ahí y ahí tiene la exposición de la dura madre del Ay, profe, otra vez. No sé qué es lo que pasa con el video. del lóbulo Lo frontal probé y de la dura madre del lóbulo temporal. ¿Sí? Obtiene ese colgajo en el abordaje pterional. ¿Qué más nos tienen ustedes? lo probé y todo estaba bien. No sé qué me está pasando. Bueno, Siga su siguiente. Bueno, las craniotomías, bueno, son unas ventanas abiertas en el cráneo y sus cubiertas para lograr el acceso al encéfalo y al espacio epidural. Su diseño ha evolucionado a pasar de los años para disminuir pues, lo que hacía el doctor, de pronto la extensión, para que la incisión pues no sea tan grande y lograr ubicaciones que llevan vías transcerebrales o transcisternales y menos destructivas que permiten en algunos casos alcanzar con seguridad áreas profundas y al mismo tiempo pues evitar afectar la estética craniofacial. Para su localización y objetivo se pueden clasificar en supratentoriales, infratentoriales y combinadas.
Las supratentoriales es la parte de lo que son los lóbulos, el diencéfalo, los ventrículos. Las infratentoriales serían las partes del cerebelo y el tallo, y pues las combinadas serían los dos. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí. Entonces, dígame la parte superior, sus primeros dibujos arriba, ¿qué está mostrando? Señale con su mouse arriba. Esas imágenes, eso. Ahí está abordando a dónde, por ejemplo, ¿qué estructuras está señalando ahí ese dibujo? El otro. Esa es una craneotomía ¿dónde? Fosa posterior. No, no es fosa posterior porque está supratentorial. Esas son las craneotomías supratentoriales. Está por encima, esas líneas puntadas, ¿qué son? Punteadas, ¿qué son? De trepanación. ¿Qué está mostrándole ahí a usted? El seno transverso y el seno sagital superior. Muéstremelos, Cristian, con su mouse. El seno transverso. ¿Seno transverso? No. La que está es esa. Transverso, ese, seno transverso. ¿Sí? El seno transverso es el límite entre lo supratentorial y lo infratentorial. Y la línea media es el otro seno que le está mostrando allá. ¿Cuál es? Muéstremelo, Cristian, con su mouse. ¿Ese qué seno es? ¿Ese qué seno es? Ese es el seno de línea media. Que se llama ¿cómo? Seno sagital superior. ¿Sí? Entonces, el límite de la línea media es el seno sagital superior. No quiero invadir el seno sagital superior, o por lo menos lo hago porque muchas veces lo destapamos, pero con el sumo cuidado, porque si yo lesiono el seno sagital superior, tengo una hemorragia grave. Yo puedo ligar el seno en el tercio anterior, no pasa nada, pero del tercio anterior hacia atrás, si lesiono el seno y lo tengo que ligar, tengo un grave problema de drenaje venoso. Entonces, no quiero lesionar los senos, pero los senos son los límites de las craneotomías. En este caso me está mostrando una craneotomía occipital. El paciente está boca abajo y yo estoy haciendo una craneotomía occipital seguramente para sacar un tumor occipital. Entonces me está mostrando cuáles son mis límites. Seno sagital en la línea media, seno transverso, el límite inferior de esa craneotomía occipital. En la figura otra me está mostrando un abordaje temporal que lo hicieron situados en la oreja, y son ese abordaje temporal es el abordaje que se usa para abordaje de la fosa media. Y en la figura de arriba me está mostrando una craneotomía parietal, por ejemplo, para sacar un meningioma de la bóveda craneana. En el cuadro de la mitad que hay, ustedes son tres. He oído hablar a Paula, he oído hablar a Cristian. ¿Quién otro es de este seminario? Yo, profe Stephanie. Stephanie. La mitad, ¿qué es? Las craneotomías que están en la mitad. Esas son las de la fosa posterior. ¿Qué me está mostrando ahí? Hay dos craneotomías ahí. O Paula o Cristian, alguien que me explique esa gráfica. Es decir, usted me pone en una gráfica, tienen que saberse la gráfica y explicarla. ¿Qué es esas gráficas que me están mostrando ahí? Muy buenas, muy bien hechas, buenísimas. La primera secuencia, señáleme la secuencia
1, 2, 3 y 4, Cristian. ¿Eso qué abordaje es? Compare ese abordaje con el occipital que tiene allá. Ahí en ambos el paciente está boca abajo o sentado, ¿cierto? Bueno, sí, Eres profe, bueno, aquí esta es esto, eh, digamos, como fosa posterior. Ahí está en fosa posterior. fosa posterior, la Occipital, línea media. línea Un media. abordaje de línea media en la fosa posterior donde está exponiendo la porción que se llama suboccipital. Suboccipital. Entonces, la incisión va desde el occipucio, que es uno de los puntos que ustedes van a decir, o el ilion, hasta las vértebras cervicales 1 y 2, ¿sí? Muéstrame las vértebras ahí en el dibujo. En el número 1 están las vértebras cervicales. Esas. Entonces la incisión va desde el occipucio hasta las vértebras cervicales. Abre ese tejido celular subcutáneo y se encuentra con los músculos que sostienen la cabeza, ¿cierto? Que los tiene que abrir y exponer la región suboccipital para hacer el abordaje de fosa posterior de línea media. Por ejemplo, abordar para resecar todos los tumores que son de cerebelo, de cuarto ventrículo, infratentoriales, todo eso se hace por un abordaje de línea media en posición de cúbito prono o en posición sentado, ¿cierto? Entonces allá me están mostrando craneotomías supratentoriales, aquí me están mostrando craneotomía de fosa posterior de línea media y la secuencia 5, 6 y 7 que me está mostrando, que es la misma secuencia del dibujo que está abajo. O sea, esa es la combinada, ¿sí, profe? No, para nada. Cero. No. Ahí, ¿cómo está el paciente? ¿Dónde está haciendo las incisiones? Profe, ese no es un abordaje retrosigmoideo. Correcto, correcto, correctísimo, correcto. Pero no es retrosigmoideo, sino retromastoideo. Retromastoideo. Entonces ahí está mostrando la oreja y en B una incisión por detrás de la oreja. ¿Cómo les dije que era el límite de ese abordaje? Que ahí lo está mostrando más o menos bien. Entonces les dije que los límites de los abordajes muchas veces son los senos. En este caso, ¿cuál es el límite de este abordaje? El seno transverso, profe. Seno transverso es el límite ¿qué? Superior. Sí, el ¿Sí? anterior. Sí, superior. Cristian, Señor, allá dice ST, señáleme con su mouse donde dice ST en el tercer dibujo. Abajo. Señáleme el seno transverso, por favor. El recorrido del seno transverso. No, el seno solamente, allá ya está metido usted dentro del cerebro. El seno, el límite del... no veo. Ah, ya acá. Señálelo, todo. Desde la B hasta la C, exacto. Ese es el seno transverso. Traslade su visión a la gráfica primera donde está la incisión retromastoidea, allá en la gráfica. Ahí se lo está mostrando la proyección del seno transverso. ¿Dónde les dije yo que estaba eso? ¿Dónde está ese seno transverso? ¿Dónde les dije que era? En el tercio superior del oído, ¿no, profe?
Correcto, del pabellón auricular. Entonces yo les dije, divídanse el pabellón auricular en 3. El tercio superior, la proyección, eso es lo que me está mostrando. Entonces, yo sé que mi límite superior de la craniectomía que voy a hacer, porque se hace craneotomía la mayoría de veces si voy a quitar un colgajo y lo vuelvo a poner, ¿correcto? Craniectomía quiere decir que reseco el hueso y no voy a poner un colgajo ahí, ¿no? Sino freso o retiro con gubias. Bien, entonces abajo está mostrándome una craniectomía retromastoidea suboccipital para abordaje de ¿dónde? Me está mostrando ahí el par quinto, el par séptimo, noveno y décimo. Ese sector, ¿cómo se llama? Y está haciendo una retracción con una espátula, ¿cierto? ¿Cómo se llama este sitio? Esto es una espátula que está haciendo una retracción de ¿qué estructura? ¿Cuál estructura está haciendo retracción esa espátula? Estamos retromastoideos. Abrió un hueco en el cráneo, una craniectomía con límite superior de seno transverso y el límite anterior de esa craneotomía es, Cristian, eso que dice SS. Señáleme eso que dice SS. Vaya desde ahí hasta abajo. Siga ese recorrido de cosa azul. Ay, no. Siga ese recorrido de cosa azul. Eso, Sandra. Sandra, ¿qué dijo seno sigmoide? Sandra, ¿qué? Sandra Leal, profe, es el seno sigmoideo, el que vemos ahí, el que dice SS en la partecita de arriba. Correcto. Entonces, el abordaje de qué lugar anatómico tiene de límite superior el seno transverso y de límite anterior o lateral el seno sigmoide. ¿Cuál abordaje? Ángulo ponto cerebeloso. El abordaje de ángulo ponto cerebeloso. Entonces la espátula está colocada en el cerebelo, retrae el cerebelo. El secreto de cualquier craneotomía es abordar un lugar donde haya la manera de drenar líquido cefalorraquídeo. Por esa razón, utiliza el conocimiento de la posición de las cisternas. Entonces, en el abordaje terional, la cisterna más importante es la cisterna que está en la cisura de Silvio, ¿cierto? La cisterna silviana, y dreno el líquido de esa cisterna. Pero también, en la medida en que rechazo el lóbulo frontal y el temporal, me encuentro con la cisterna carótido óptica, abro esa cisterna y dreno líquido cefalorraquídeo. Acá, en este caso, en el abordaje A de ángulo ponto cerebeloso, puedo drenar el líquido cefalorraquídeo de la cisterna magna. Abro la aracnoide y sale el líquido cefalorraquídeo. En cambio, cuando estoy trabajando, por ejemplo, allá alto parietal, ahí no tengo una cisterna importante para drenar. Entonces, segunda tarea, ubicación y descripción de las principales cisternas. Cisternas. Entonces, ¿quién está a cargo del grupo para que copie ahí las tareas que tenemos? Puntos craniométricos y descripción de cisternas como tarea. ¿Correcto? Bien, entonces en esta gráfica que está muy buena me están mostrando las principales craniotomías supratentoriales y las principales craniotomías infratentoriales, la de línea media y la de ángulo ponto cerebeloso, ¿cierto? ¿Qué más tienen para mostrarnos ustedes?
Siendo las 7:40 acabó la clase, ¿no? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, un minuto más ahí para que me hable de algo que quisiera ustedes dejar ahí de... Ahí está mostrando lo que es supratentorial e infratentorial. ¿Qué más quieren decir? Bueno, el abordaje frontoorbitis-cigomático es una variante del que vimos anteriormente, el terional, y este tiene como objetivo una mayor exposición con menor retracción cerebral mediante la recepción del abordaje orbitario de la pared lateral de la arcada cigomática. Bueno, ahí en las imágenes se ven que o sea, se amplía muchísimo más, y este se utiliza para acceder a procesos patológicos de los pisos anterior y medio de la base del cráneo, el seno cavernoso, la región del clivus, la porción superior del tronco encefálico y el inicio de las arterias posteriores. Y este abordaje pues da una exposición a todas las estructuras orbitarias. Profe, esto algo para recargar ahí es que hay unos tumores que son muy frecuentes en esa parte, que son los meningiomas del techo orbitario, ¿sí? Que se van a unir en la dura madre adyacente al techo orbitario en la fosa cerebral, en este caso es la fosa anterior. Y ya bueno, eso era algo que quería como que aportar para este abordaje, que son los meningiomas del techo orbitario. Ujú. Frecuentes. Toda la cirugía de base de cráneo, yo puedo usar un abordaje terional ampliado, que es orbitocigomático, quitar la órbita y quitar el cigoma para entrar mucho más a la base del cráneo. El secreto de todo abordaje en general es que yo haga el mayor trabajo de hueso para que tenga que retraer lo menos posible el cerebro y pueda navegar en la aracnoides, en las cisternas. El secreto de Yazar Gil fue dominar la anatomía de las cisternas, drenar el líquido para que yo pudiera retraer el cerebro y entrar a cualquier parte. Entonces, con el abordaje, por ejemplo, terional, puedo entrar al nervio óptico, a la arteria carótida, todos los vasos de la carótida supratentorial, la cerebral anterior, la cerebral media, todo eso lo puedo hacer con ese abordaje terional. Todos los tumores que están en la región celar, supracelar, todos los tumores que están en el lóbulo frontal, todos los tumores que están en el lóbulo temporal. Por eso es el abordaje que más debo dominar, es el abordaje más utilizado. Hacemos ese abordaje prácticamente para el 80% de las cirugías. El abordaje órbito-cigomático, que es el que ustedes están mostrando ahí, es un abordaje que requiere una incisión más grande para hacer una división de craneotomía terional primero, luego resección de la órbita y resección del cigoma, que lo puedo hacer en un paso, en 2 pasos o en 3 pasos, o 3 piezas, como se llama. ¿Sí? Bien, debemos terminar acá porque ustedes tienen la clase con Mónica. Por favor, deben escribir en el chat para Mónica, enviarle a Mónica quiénes se expusieron en el primer seminario y quiénes se expusieron en este seminario. ¿Oyeron? Queda pendiente entonces para la siguiente sesión una mejor explicación un poquito de este abordaje orbitocigomático y cuando expongan, desearía que quien está exponiendo domine más el tema. No me gusta cuando me leen ahí, pero no saben de lo que están hablando. No me gusta eso. Me gusta que dominen el tema para el cual ustedes están preparando la exposición. Dominar el tema es estudiarlo muy bien y entenderlo. Poner un video y entender el video. No me gusta que pongan un video y ustedes se confíen en que allá van a explicar. Me interesa que pongan un video y esté su voz explicando el video.
su voz explicando el video. Ya sea le quitan el video y ustedes explican, o ustedes han grabado el video con su voz y explican lo que están diciendo ahí. ¿Sí? Bien. La siguiente clase tenemos ya previo, ¿o cómo es? Sí, señor. Bueno, listo. Ok. Hay ahí suficiente tema para estudiar y para todo eso. Bueno. Voy a ponerme a buscar ahorita la charla y la encontré. Voy a ver cómo la puedo compartir. La del 3. Bueno. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.